el incumplimiento de la ley. 2, el incumplimiento de la ley laboral. Y 3, una sobreexplotación de los trabajadores. En esas condiciones, pues claro, los productos son rentables, pero son ilegales. Es decir, cuando, por ejemplo, el convenio agroalimentario de Murcia, el precio hora establecido en el convenio es inferior al que cobra una trabajadora doméstica en Madrid, pues claro, se dirá, pero vamos a ver qué condiciones laborales tienen ustedes aquí. Bien, y dicho esto, y para acabar ya, ¿cuál es la posición o las conclusiones de comisiones obreras en relación a los trasvases? Y ya acabo. Pues la primera, los grandes trasvases no son solución a las carencias de abastecimiento de agua de usos agrarios e industriales. Esto es un hecho. En segundo lugar, hay que propiciar que en los que existan y en los que operen o los que puedan definirse reequilibrio del desarrollo territorial y evitar la concentración de recursos en las zonas de prioridad económica, que muchas veces, y en esto coincido con el compañero anterior, más que de prioridad económica son de prioridad política. En tercer lugar, que hay que avanzar en modelos de desarrollo sostenible en los que el recurso hídrico es un limitante, es decir, los recursos hídricos acotan el desarrollo económico, no los buscamos para seguir el desarrollo económico. El cuarto, los trasvases deben circunscribirse a escala o en torno de las propias cuencas hidrográficas, no entre cuencas. Hay que racionalizar los consumos sobre los recursos existentes, hay que garantizar los caudales ecológicos en la totalidad de la cuenca hidrográfica, hay que integrar los trasvases en el proceso de planificación, es decir, en los planes de cuenca y los planes de demarcación. El régimen económico no debe permitir, y aquí me vais a permitir que me detenga en un elemento, no debe permitir el comercio de agua. Ahora mismo en la cuenca del Tajo tenemos un ejemplo, y es que el canal de las Aves, que es un canal que abastece a Aranjuez, a la antigua huerta de Aranjuez, los famosos fresones y espárragos que hicieron famosa esa parte de Madrid, hoy se está usando para vender, utilizando el trasvase Tajo Segura, el agua, las concesiones de agua de los regantes que no utilizan allí, al Tajo Segura. En condiciones de libre mercantilización, los trasvases son todos operativos. Es decir, si usted paga por lo que cuesta y gana más dinero que lo que le va a costar al regante en origen, pues ese trasvase obviamente va a funcionar, ¿no? Entonces, el régimen económico de cualquier trasvase que exista no debe permitir el libre comercio del recurso hídrico. Y por último, y aquí pues es un tema todavía en discusión, la gestión del agua. Sabéis que se está transfiriendo la gestión del agua a las comunidades autónomas. Prácticamente, cuando digo la gestión, voy a aclarar más. Se está transfiriendo prácticamente todo, salvo la planificación hidrológica. Es decir, la condición que se ha puesto en la transferencia son la planificación hidrológica sigue siendo competencia del Estado. Es decir, el plan de cuenca o el plan de demarcación es del Estado, cumplido con la directiva marco, no de las comunidades autónomas. Por eso el hecho de que las propias comunidades autónomas establezcan a priori reservas, tanto Castilla-La Mancha como Aragón, o en su momento Castilla y León con el Duero, pues significa que están poniendo condiciones previas a la planificación técnica, científica y social. Y eso, de nuestro punto de vista, no es una inconsistencia. Entonces nosotros apoyamos este proceso de transferencia, no de transferencia, que estaba dicho, este proceso de cesión de competencias, siempre y cuando el proceso de planificación, es decir, en los planes de cuenca se sigan haciendo los términos y bajo la tutela del Estado. Y en el caso concreto de los ríos internacionales, Tajo, Guadiana y Duero y parte del Miño, la tutela de la Comunidad Europea por medio de la directiva. Entonces, por mi parte nada más. Muchas gracias. Desde el punto de vista sindical ha sido la visión de comisiones obreras, y ahora por último tiene la palabra el profesor Javier Martínez, catedrático de Geología de la Universidad de Zaragoza. Profesor, ¿de qué nos va a hablar en esta ocasión? Tanta cantidad de cosas en la cabeza que ¿verdad? a mí me agobia cuando tengo que hablar de cosas que creo que son importantes, y eso pasa como en los programas estos de televisión y te digo, vamos a hablar de un tema importantísimo. Un minuto y medio. Tiene 59 segundos, ¿no? No se puede hacer. Las cosas importantes hay que dedicarle tiempo. Yo soy incapaz de hablar así corto, ¿no? Yo necesito su argumento, necesito cierta calma, ¿no? Bueno, de todas formas, quiero empezar dando las gracias a Pipa, Charo, Julián, Valentín, que son los que habéis organizado estos foros tan preciosos, esta agenda, que puede ser que casi no nos las merecemos, porque estamos aquí 25 personas, y cuando uno piensa que en épocas pasadas 350.000 personas, 200.000 personas, 100.000 personas de Aragón han salido a la calle protestando contra los trasvases de Aragón, agua y futuro, que bueno, ¿qué es todo aquello? Y eso hace pensar, ¿qué hay de verdad en todo eso? ¿El pueblo aragonés realmente siente
¿Eso del Aragón, agua y futuro? ¿O esto es, o es una creación de un sentimentalismo fácil? Eso ahí queda, me gustaría poderlo desarrollar, ¿no? Tú, amigo Muñoz, has hablado de, bueno, que tu versión iba a ser sindicalista. La mía va a ser más bien filosófica, Yo creo que el problema del agua no es un problema técnico ni un problema económico, es un problema filosófico, es un problema de sentido común, es un problema de entender qué es la vida, qué es el progreso. Entonces ha apelado al progreso, al desarrollo económico, el progreso, pero ¿qué es el progreso? ¿Qué es el desarrollo? El progreso será el progreso humano y el desarrollo será el desarrollo humano. Y ahí es donde estamos perdidos, ¿no? Hemos hecho del poseer, del tener cosas, una filosofía. Y además una filosofía que es insostenible. Y estamos todos de acuerdo. Pero mencionamos la palabra insostenibilidad, pero no hacemos nada. Y hablamos del cambio climático, pero nuestros hábitos no cambian en absoluto, porque no creemos en eso, ¿no? Entonces aquí hay un problema, pues, filosófico de pensar la importancia que tienen estas cosas y de entender también qué es un río, porque un río no... El río es mucho más importante de lo que generalmente creemos, ¿no? Nos da ya la espalda, casi nos olvidamos, pero un río es una de las expresiones más sublimes de la belleza, de la naturaleza. La vinculación emocional del ser humano con los ríos no tiene parangón con ningún otro elemento de la naturaleza. La belleza genera bondad, genera bienestar. Bueno, y esto son tonterías, ¿no? Son cosas de filósofos, de poetas, ¿no? Y ese es el problema. Entonces estamos metidos en un callejón que no tiene salida, ¿no? Tú hablas, Marina, cuando nos has presentado, dices, aquí hay la mesa de expertos. Yo no creo que el problema del agua sea de expertos, es simplemente un problema de sentido común. Lo que pasa es que el sentido común lo hemos perdido. Hemos quedado una sociedad estupidizada, aparte que no hay tiempo para hablar de las cosas importantes, ¿no? Y estamos de donde estamos, ¿no? Yo, como sabía que no iba a poder decir todo lo que querría, pues ayer, que encontramos unos inspirados, preparé un documento que lo tendréis colgado en la web de la agenda y de la Fundación Nuestra Nueva Cultura del Agua. Son 9 páginas. Bueno, es un discurso que al final, pues, me lo he leído y creo que está bien. Creo que dice, en esencia, lo que a mí me gustaría decir de todo esto, ¿no? Bien, el problema, os voy a leer simplemente el primer párrafo de este texto para que veáis de qué va, ¿no? Digo, los trasvases han sido y son la quinta esencia de los conflictos del agua en España. Estamos hablando de trasvases, ¿no? Si no fuera por ellos, hoy la polémica sería menor y en todo caso muy local. Estaríamos más centrados que ahora en el análisis y en la solución de los verdaderos problemas. La nueva ley de aguas del 85, en gran medida, fue una estrategia aparentemente sutil, revestida de un solemne discurso de uso racional del agua y del respeto sublime a sus funciones de naturaleza y significados para el ser humano, con la que legitimar este tipo de actuaciones en general y más concretamente los trasvases del Ebro, en particular convertidos desde principios de los años 40 en una obsesión recurrente de la gran ingeniería hidráulica de nuestro país, que ha hecho de su ejecución un atractivo símbolo de poder tecnológico y de culto a la megalomanía, frente al modesto bienhacer y al sentido común de las cosas. Bueno, en este tono un poco filosófico hago un análisis del tema los trasvases, el pasado, presente y futuro, ¿no? Yo creo que hay una cosa importante que tenemos que tener clara, es que el problema del agua es un problema ficticio, es un problema de minorías. Cuando se hacen encuestas a nivel nacional, los problemas, nunca sale el agua, porque la gente no percibe que hay un problema del agua. La mayor parte de los ciudadanos no perciben. Y si no hay gente aquí, esas 300.000 personas, nos hemos reducido a 25, es porque la sociedad aragonesa no percibe que hay un problema del agua. Es que no lo hay. Bueno, aparentemente no lo hay. Si entiendes que la degradación de un río, que el Ebro se convierta en el Júcar o en el Segura, pues no tiene importancia. Evidentemente, bueno, según qué aspectos, para quién no tendría importancia, como tendría importancia si hiciéramos del Pilar un centro comercial o trasvasáramos la Alhambra de Granada a Barcelona porque da más dinero. ¿Pasaría algo? Hombre, sí que pasa. Se pierde identidad, se pierde sentido trascendente de la vida, se pierde cultura.